El sol caía a plomo sobre Jalisco, un martillo inclemente que golpeaba el asfalto de un barrio marginal donde el olvido echaba raíces. El pavimento exhalaba el calor de una ciudad despiadada, creando espejismos que hacían bailar el horizonte y ponían de mal humor hasta a las moscas. En este infierno de mediodía, un niño, de no más de 12 años, se abrió paso entre el polvo y la indiferencia. Se llamaba Mateo, y su rostro estaba curtido por una vida que le había robado la infancia demasiado pronto. Su mirada, llena de una desesperación silenciosa, estaba fija en su objetivo, una motocicleta de alta cilindrada estacionada cerca de una taquería ambulante. Era una imponente Harley Davidson Fat Boy, cuyo cromo relucía bajo el sol como una joya en un basurero, un insulto de opulencia en medio de la miseria. La moto pertenecía a un hombre que exhalaba poder y peligro con cada respiración. Un gigante vestido de negro, cuya reputación era una sombra que se extendía por todo el estado. Mateo se acercó con el corazón martillándole en el pecho, tragando el polvo seco que le quemaba la garganta. Su voz, rasposa por el hambre y el miedo, apenas logró superar el estruendo sordo de un narcocorrido que retumbaba como un trueno de guerra desde las bocinas de una camioneta blindada color negro mate. ¿Le puedo cuidar la moto, jefe? Las palabras salieron como un susurro roto, una súplica frágil en un mundo de violencia. No tenemos para la renta. El hombre, conocido en el bajo mundo solo como el Alacrán, lugarteniente del CJNG, detuvo en seco el taco que estaba por llevarse a la boca. Se quitó lentamente los lentes oscuros de diseñador, un movimiento calculado que hizo que el tiempo pareciera detenerse para sus hombres. Sus ojos, fríos y analíticos como los de un reptil, se clavaron en el niño, con una mezcla de fastidio y una helada curiosidad. Sus hombres, sombras armadas con fusiles de asalto que custodiaban el perímetro, se tensaron de inmediato. Llevaron las manos a las empuñaduras de sus pistolas, con la tensión de resortes a punto de soltarse. Estaban acostumbrados a la miseria que los rodeaba, pero siempre alertas a cualquier señal de amenaza, porque en este negocio la muerte a veces llega disfrazada de inocencia. El ambiente se cargó con la tensión de un cable de alta voltaje, una mezcla del olor a grasa, pólvora y la cruda realidad social que se vive en las periferias. El alacrán no dijo nada. El silencio se estiró, volviéndose más pesado que el sol del mediodía. La cámara se detiene en la expresión de Mateo, una inocencia forzada a madurar en un mundo sin piedad. Un niño cuyo único pecado era haber nacido en el lado equivocado de la guerra. El alacrán se inclinó, un movimiento lento y depredador, que hizo crujir el cuero de su chaleco. Sus ojos, fríos como el acero de una navaja, escanearon el rostro sucio de Mateo, buscando no una mentira, sino la textura misma de su desesperación. El aire se espesó, cargado con el olor a tacos de suadero y el hedor invisible del miedo. La tensión era un alambre de púas estirado entre el narco y el niño. Mateo, temblando bajo esa mirada que parecía pesarle en los hombros, repitió su súplica, esta vez con la voz quebrada por la urgencia. Mi mamá, jefe, está muy enferma. No ha podido trabajar en semanas. Cada palabra era una piedra que sacaba del fondo de su alma. El dueño de la vecindad dijo que si no pagamos mañana, nos echa a la calle, con todo y chivas. Mientras hablaba, sus ojos no se despegaban del cromo reluciente de la Harley Davidson. No era solo un monstruo de metal y potencia. Para él, era la única tabla de salvación en un océano de miseria. Era el dinero para un día más de techo, un día más de sopa, un día más de vida para su madre. Se la puedo dejar brillando, jefe. Le quito todo el polvo, hasta el de las llantas. Nadie se le va a acercar. Se lo juro por mi virgencita. Pero mientras
Sus labios balbuceaban promesas de un cuidado impecable. Sus ojos, aguzados por una vida entera de tener que observar cada detalle para sobrevivir, se detuvieron en algo anómalo. Un destello extraño, un detalle que no encajaba con la perfección brutal de la máquina. Allí, justo debajo del borde del asiento de cuero, visible solo desde su ángulo bajo y humillado, había un pequeño punto negro. No era una mancha de grasa, ni un defecto de fábrica. Era un pequeño chip de seguimiento, pegado con torpeza con lo que parecía ser cinta aislante negra, un trabajo burdo y desesperado. Una adición clandestina, un parásito tecnológico en el cuerpo de acero de la bestia. Su voz se apagó a media frase. Su mirada se quedó fija en ese punto, la súplica olvidada por un instante, reemplazada por una confusión infantil y un instinto primario que le gritaba que eso no estaba bien. El alacrán, un maestro en leer el lenguaje corporal, notó el cambio de inmediato. El niño había dejado de mirarlo a él o al dinero que representaba. Su atención estaba completamente absorbida por un punto insignificante en su motocicleta. Con una lentitud calculada, el jefe siguió la línea de visión de Mateo, sus ojos entrecerrándose para enfocar, y entonces lo vio. La expresión del alacrán, hasta entonces una máscara de fastidio calculador, se transformó. La curiosidad se evaporó, reemplazada por una furia helada que pareció bajar la temperatura del aire a su alrededor. Su mandíbula se tensó, marcando un músculo en su mejilla. Sus hombres, sombras silenciosas y letales, percibieron el cambio en el aire como animales que presienten un terremoto. Las manos que antes descansaban con displicencia, ahora se movían instintivamente hacia las empuñaduras de sus armas cortas. La postura relajada se convirtió en una alerta máxima. El narco corrido de la camioneta pareció desvanecerse, dejando un silencio repentino y pesado, roto solo por el chisporroteo de la grasa en la taquería. La pregunta flotaba en el ambiente, más peligrosa que una bala perdida. ¿Quién carajos había puesto eso ahí? La inocente petición de un niño hambriento acababa de arrancar la tapa de una cloaca llena de traición, y el alacrán estaba a punto de ahogarlos a todos en ella. Con un gesto imperioso, el alacrán le ordenó a Mateo que retrocediera. Su semblante, antes solo frío, ahora irradiaba una furia contenida, un calor peligroso que emanaba de él como el de un reactor nuclear a punto de colapsar. Sus hombres, sombras silenciosas armadas hasta los dientes, reaccionaron sin necesidad de una sola palabra, con la precisión de una manada de lobos que ha localizado a su presa. Se movieron con movimientos precisos y entrenados, rodeando la motocicleta, formando un círculo impenetrable alrededor de la Harley Davidson como si fuera una bomba a punto de estallar. Uno de ellos, un joven apodado El Circuito, por su habilidad casi sobrenatural con la electrónica, se arrodilló junto al asiento de la moto. Con la punta de una navaja táctica y unas pinzas de precisión, extrajo con cuidado el diminuto chip de seguimiento que los ojos de Mateo habían descubierto. Lo examinó bajo la luz del sol inclemente, conectándolo a un pequeño dispositivo de análisis que sacó de su chaleco táctico. La confirmación fue instantánea y brutal. No era uno de sus dispositivos. La frecuencia, el cifrado, la firma energética, todo era ajeno. Era un rastreador de grado militar, sofisticado y encriptado, con la firma inconfundible de los Chapulines, una facción de traidores y advenedizos conocida en el bajo mundo por su ambición desmedida y sus métodos rastreros. El alacrán comprendió de inmediato la magnitud de la traición que se desplegaba frente a sus ojos. La motocicleta, que había sido prestada por un subalterno de bajo nivel para un supuesto recado sin importancia, no era un vehículo. Era un caballo de Troya de acero y cromo, un cebo plantado en el corazón de su territorio, una brecha inaceptable en su seguridad que podría haberle costado la vida a él y a todos sus hombres.
La ironía era tan cruel como un chiste contado en un funeral. Un niño hambriento, desesperado por unos cuantos pesos para la renta, acababa de salvarlo de una emboscada o, peor aún, de la aniquilación total. El alacrán se irguió en toda su estatura y se acercó a Mateo, sus botas tácticas levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso deliberado. Su voz, antes un retumbar de grava, ahora era un susurro gélido y peligroso, un silbido que prometía violencia. ¿De quién es esta moto, morro? ¿Quién te la dejó aquí? Mateo, paralizado por un terror que le secaba la boca y le helaba los huesos, sintió una extraña e innata lealtad hacia el hombre que, a pesar de su aura mortal, era el único que le había prestado atención en días. Miró los ojos oscuros y sin fondo del alacrán, y balbuceó con un hilo de voz apenas audible. La dejó el padrino, jefe. El nombre flotó en el aire tenso de la calle. El padrino, un hombre conocido en el barrio por su sonrisa fácil, sus fiestas ruidosas y sus nexos turbios con gente de fuera. Un hombre que siempre parecía tener dinero, pero nunca un trabajo honesto. La última pieza del rompecabezas encajó con un chasquido metálico y ominoso en la mente del alacrán. No era una simple amenaza externa, era una traición interna, una infiltración meticulosamente planeada en las venas de su organización. El padrino no era un simple conocido del barrio, era una serpiente que habían dejado entrar en su nido y acababa de morderles. Con el diminuto chip de rastreo en la palma de su mano enguantada, el alacrán sentía una furia fría y calculadora subirle por la espalda como un veneno. El testimonio tembloroso de Mateo, un niño que solo quería ganar unos pesos para la renta, había destapado la cloaca. Con un gesto seco, convocó por radio a su principal operador de inteligencia, un genio informático conocido solo como el espectro. La información no tardó en fluir, llegando a la pantalla encriptada de su tablet con la velocidad de un disparo. El padrino, el supuesto dueño de la Harley, era mucho más que un simple delincuente de poca monta. Era un informante a sueldo de los chapulines, una serpiente que se había deslizado en su territorio. La moto no era solo un vehículo, era un puesto de vigilancia móvil, un caballo de Troya de metal y cromo. El chip no estaba ahí para rastrear la moto en caso de robo, sino para algo infinitamente más siniestro: monitorear cada movimiento de el alacrán y su gente. Estaban mapeando sus rutinas, sus puntos de reunión, sus vulnerabilidades. Era la preparación metódica para un ataque sorpresa, un golpe de mano para arrebatarle la plaza, o peor, para iniciar una ola de secuestros y extorsiones masivas contra la gente del barrio, su gente. La traición era absoluta, intolerable. La ira del alacrán no era un estallido, sino una implosión, una tormenta silenciosa que helaba el aire a su alrededor. Sus hombres, leales hasta la médula y acostumbrados a leer las microexpresiones de su jefe, sintieron el cambio de temperatura. Se tensaron, sus manos buscando instintivamente la culata de sus rifles. No necesitaban palabras, esperaban la orden. La escena se trasladó a la bodega que servía como cuartel improvisado del CJNG, un laberinto de contenedores de carga y oficinas prefabricadas. En el interior, el ambiente era de una eficiencia militar. Mapas digitales del barrio se proyectaban en las paredes. Pantallas de plasma mostraban imágenes de drones y datos encriptados. El espectro, con los dedos volando sobre el teclado, ya había trazado las posibles rutas de huida y los puntos de encuentro de los chapulines, iluminando su red como una telaraña enferma. El alacrán, de pie frente a un mapa táctico, se movía con la frialdad de un estratega militar. La venganza no era suficiente. Un castigo simple no enviaría el mensaje correcto. Tenía que ser una lección, una obra de arte de la violencia. Trazó un plan con una precisión quirúrgica.
No solo iban a castigar la traición, iban a usar su propia trampa en su contra. La misma motocicleta, el mismo cebo, se convertiría en el epicentro de su contraataque. La trampa se convertiría en un cementerio para sus enemigos. La justicia, a la manera del cártel, sería veloz y brutal. En un rincón, sentado en una caja de municiones y bebiendo un refresco que le había dado uno de los sicarios, estaba Mateo. Observaba todo con los ojos muy abiertos, sin comprender la complejidad de los mapas ni el significado de las palabras en clave. Pero sentía el peso de la violencia que se estaba gestando, una guerra que, sin saberlo, él mismo había desatado. El plan de El Alacrán era de una audacia que rozaba la locura. Utilizaría la misma Harley Davidson que había delatado la traición, ahora convertida en el cebo perfecto. Sus técnicos, con la precisión de cirujanos, habían instalado un nuevo dispositivo de rastreo. Este no revelaba su posición, sino que enviaba una señal falsa, un eco fantasma diseñado para atraer a los chapulines hacia un matadero. La señal los haría creer que la moto, y con ella, el alacrán en persona, se dirigía a un punto vulnerable en las afueras, un callejón sin salida donde planeaban emboscarlo. La noche cayó sobre el barrio como un sudario, tiñendo las calles de sombras profundas y silencios antinaturales. El calor del día se había disipado, dejando un frío tenso en el aire, un ambiente cargado que se podía cortar con una navaja. Cada ruido, el ladrido lejano de un perro, el susurro del viento entre los techos de lámina, parecía un presagio de muerte. Los hombres del CJ&G se movían como espectros en la penumbra, equipados con visores nocturnos que pintaban el mundo de un verde fantasmal. Tomaron posiciones estratégicas con una eficiencia militar. Francotiradores en las azoteas de las vecindades, equipos de asalto en los callejones, cada uno una pieza en el tablero de ajedrez letal de El Alacrán. La Harley ya no era solo una motocicleta, era una bomba rodante. Bajo el asiento donde antes estuvo el chip enemigo, ahora descansaba una carga de explosivo plástico 4, suficiente para convertir un convoy blindado en una pira de metal retorcido. Un activador remoto, pequeño y discreto, descansaba en la palma de la mano enguantada del alacrán. Mateo, bajo la custodia de un sicario de rostro impasible apodado El Sombra, fue resguardado en la trastienda de una tortillería. Estaba lejos de la inminente masacre, a salvo del fuego cruzado, pero su corazón de niño sentía el peso aplastante de la violencia que estaba a punto de estallar. Sabía que su descubrimiento, su súplica inocente, había desatado a los demonios. El alacrán revisó su arma por última vez. Su mirada reflejaba la fría determinación de un depredador que ha olido la sangre de su presa. No había ira en sus ojos, solo un vacío glacial y la certeza de la carnicería que se avecinaba. La escena se cargaba de detalles sensoriales. El olor a pólvora recién limpiada se mezclaba con el aroma del asfalto húmedo. El brillo metálico de los fusiles Arkens era la única luz real en la oscuridad. Era el preludio a la tormenta que limpiaría la plaza. Y el algo extraño que el niño había encontrado, esa pequeña anomalía en el sistema, era ahora el arma principal en la guerra subterránea que se libraba por el alma del barrio. La trampa estaba tendida. La Harley Davidson avanzaba por la carretera solitaria como un fantasma de cromo y acero. Su motor, un ronroneo grave en el silencio aplastante de la noche. Su señal de rastreo, un pulso digital falso y repetitivo, pintaba un blanco perfecto en las pantallas de los chapulines, atrayéndolos como insectos a una luz mortal. A casi 1 kilómetro de distancia, oculto tras una loma polvorienta, el alacrán observaba a través de binoculares térmicos. Su convoy, una flotilla de camionetas blindadas con los motores apagados, permanecía inmóvil, como depredadores agazapados en la oscuridad absoluta. No hubo que esperar mucho.
De la nada, surgieron las luces potentes de varias camionetas monstruo, vehículos blindados artesanalmente que cortaban la noche como cuchillos calientes. Eran los chapulines, llegando con la arrogancia del que se sabe superior en número y poder de fuego. Creían que tenían a el alacrán acorralado, una presa fácil siguiendo su cebo. El estruendo de sus narcocorridos empezó a contaminar el aire, una celebración prematura de una victoria que nunca llegaría. Cerraron el paso, bloqueando la carretera por delante y por detrás de la Harley solitaria, creando una caja de muerte. «Jefe, estamos en posición», susurró una voz por el radio encriptado de El Alacrán. El Alacrán no respondió con palabras. Simplemente tomó el radio, apretó el transmisor y con una calma que helaba la sangre pronunció una sola palabra. Ahora, la Harley, que había reducido su velocidad hasta casi detenerse, de repente rugió con una furia mecánica imposible. El acelerador, controlado a distancia, se abrió al máximo. La moto se lanzó hacia adelante, no como un vehículo, sino como un misil tierra-tierra, directa contra la camioneta líder del convoy enemigo. Los chapulines, confundidos por la maniobra suicida, apenas tuvieron tiempo de levantar sus armas antes del impacto. La explosión fue bíblica. Una bola de fuego anaranjada y blanca que devoró la noche, iluminando el paisaje desértico con un resplandor infernal y violento. La onda expansiva lanzó por los aires trozos de metal retorcido y cuerpos desmembrados. El caos fue total y absoluto. En medio de ese infierno de fuego y escombros, mientras los sobrevivientes aturdidos intentaban comprender qué había sucedido, la verdadera tormenta se desató. De las sombras, de las zanjas a los lados del camino, emergieron los hombres del CJNG. Decenas de siluetas negras, equipadas con fusiles de asalto y visores nocturnos, desatando una lluvia de plomo perfectamente coordinada sobre los restos del convoy enemigo. Las ráfagas de las armas trazadoras dibujaban líneas rojas mortales en la oscuridad. La batalla fue brutal, visceral y dolorosamente corta para los Chapulolines. El Alacrán, con una furia implacable y fría, no se quedó atrás. Lideró el asalto, moviéndose entre el fuego cruzado con la eficiencia de un espectro, su rifle escupiendo muerte en ráfagas precisas. Pero no disparaba al azar. Sus ojos buscaban un solo objetivo entre el pánico y la carnicería, y lo encontró. El padrino, el traidor, saliendo a rastras de una de las camionetas volcadas, con el rostro cubierto de sangre y pánico, intentando cojear hacia la oscuridad del desierto. El alacrán corrió hacia él, ignorando las balas que silbaban a su alrededor. Lo alcanzó en 3 zancadas. Lo derribó de una patada en la parte posterior de la rodilla y lo arrastró de vuelta hacia la luz del fuego como si fuera un saco de basura. Lo arrojó al suelo, justo frente a los restos humeantes de la Harley Davidson. «¿Te gustó mi moto, padrino?», gruñó el alacrán, poniéndole la bota sobre el pecho. «¿Creíste que podías vender a mi gente, mi plaza, por unas cuantas monedas?». El padrino, sollozando, balbuceaba incoherencias. «Fue un error, jefe. Ellos me obligaron, me amenazaron». «Habla», rugió el alacrán, presionando con más fuerza, y la verdad fluyó como veneno de la boca del traidor. Confirmó que los chapulines, usando su información, planeaban una incursión masiva para tomar control del barrio. Querían adueñarse de las calles para imponer su cuota, para extorsionar a cada taquero, a cada tienda, a cada familia humilde. El chip era la clave para saber cuándo el alacrán no estuviera cerca y la plaza fuera vulnerable. La justicia de el alacrán fue implacable, pero no era una simple venganza. Era una declaración. Era un mensaje grabado a fuego y sangre para cualquiera que pensara que su territorio y la gente que vivía en él estaba a la venta. Se giró hacia sus hombres,
que ya habían sometido a los pocos sobrevivientes. «Límpienlo todo», ordenó con una voz carente de emoción. «Que no quede ni rastro de estas cucarachas». Su plaza estaba segura. Por ahora, la mañana siguiente encuentra el barrio en una calma tensa, casi sepulcral. Los ecos de la balacera aún flotaban en el aire como fantasmas de pólvora, pero la plaga de los chapulines había sido completamente erradicada. La imponente camioneta de El Alacrán se detuvo sin ruido frente a la humilde casa de Mateo. El niño, tomado de la mano de su madre, observó a El Alacrán descender del vehículo. La mirada de ambos era una compleja mezcla de miedo reverencial y una nueva admiración naciente. El Alacrán, con el rostro serio pero los ojos despojados de su habitual frialdad de depredador, se acercó a la madre de Mateo. Sin decir una palabra, le entregó un fajo grueso de billetes, suficiente para la renta de un año y para que pudiera sanar de su enfermedad. «Esto no es caridad, señora. Es el pago por el honor que su hijo demostró». A lo lejos, como un buitre expuesto al sol, el cuerpo de El Padrino colgaba de un poste, una advertencia silenciosa y brutal para futuros traidores. El Alacrán se agachó hasta quedar a la altura de Mateo. «Fuiste valiente, chamaco. Esa cosa rara que tus ojos encontraron salvó a muchos de los míos, pero mantente lejos de esta vida. ¿Escuchaste? Yo hago este trabajo sucio precisamente para que niños como tú no tengan que pedir limosna en la calle». La escena final muestra a Mateo, inmóvil en el umbral, viendo cómo la camioneta se aleja hasta ser una mancha de polvo en el horizonte. El sol de la mañana le ilumina el rostro, y por primera vez una chispa de esperanza verdadera brilla en sus ojos. No cuidó la moto, pero su descubrimiento involuntario cambió para siempre el destino de su familia. El Alacrán es un villano, un monstruo a los ojos del mundo, pero para Mateo, esa mañana fue el único protector que conoció.